Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de audiolibros. Hoy, les traemos un relato lleno de misterio y terror, El clérigo malvado, una de las inquietantes obras de H. P. Lovecraft, un autor que, con su estilo único, nos transporta a mundos oscuros y sobrenaturales. Antes de comenzar, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. No olvides darle un like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros nuevos contenidos. Cada semana, subimos nuevas historias que te sumergirán en mundos fantásticos, de horror y de misterio. En este relato, Lovecraft nos lleva al corazón de lo desconocido, donde lo espiritual y lo malvado se entrelazan en una atmósfera perturbadora. Acompáñanos en esta historia que va más allá de lo tangible, donde lo inexplicable acecha en cada rincón. A lo largo de los siguientes capítulos, seremos testigos de lo extraño y lo aterrador, adentrándonos en una espiral de sucesos que no podemos explicar, pero que sentimos profundamente. Así que, sin más preámbulos, prepárate para disfrutar de este viaje literario hacia el horror cósmico. Que comience El clérigo malvado. Capítulo 1. Introducción al misterio. Una sensación de inquietud se apoderó de mí al recordar aquella tarde, en la que todo comenzó. Todo parecía tan normal, tan insignificante, al principio. Pero, como bien se sabe, en el universo de lo inexplicable, las cosas nunca son como parecen. Lo que en un inicio parecía un simple convite a una mansión antigua se convirtió en algo mucho más oscuro y peligroso. Era un día gris de otoño cuando la carta llegó. La escritura, pulcra y algo anticuada, parecía provenir de otro tiempo, un tiempo olvidado por las prisas del mundo moderno. No era la primera vez que una misiva formal cruzaba mi camino, pero algo en la caligrafía de esta inquietaba desde el primer momento. La letra era perfectamente legible, pero había algo en sus trazos que despertaba una leve sensación de temor, como si cada palabra tuviera un peso peculiar sobre el papel. El remitente era desconocido, y el mensaje, aunque cordial, llevaba consigo una extraña invitación. Querido amigo, me encantaría que visitaras mi casa, la mansión de los Grayson, ubicada en la colina. Es un lugar en el que he estado pasando los últimos años y he estado deseando compartir con alguien los secretos que guarda. Conozco tus inclinaciones hacia lo oculto y, créeme, nada podría ser más fascinante para alguien con tu curiosidad que una velada en mi morada. La carta continuaba detallando el lugar y el día en que se celebraría la reunión. Algo en las palabras cautivó, y a pesar de la extraña sensación que recorría el cuerpo, la decisión fue aceptada. La mansión, como era de esperar, se erguía en un paraje apartado de la ciudad, rodeada de árboles que parecían enrojecidos por el paso de los siglos. Al llegar a la mansión de los Grayson, la sensación de incomodidad se multiplicó. El lugar estaba cubierto por un aire de abandono y misterio. Las paredes, ennegrecidas por el paso del tiempo, parecían susurrar antiguos secretos, y las ventanas, cubiertas por cortinas pesadas y oscuras, apenas dejaban entrar luz. Al principio, pensó que todo era una simple cuestión de viejos recuerdos, de la atmósfera de una casa olvidada, pero pronto se dio cuenta de que nada era tan simple. Al cruzar la puerta, fui recibido por un hombre de edad avanzada, de rostro severo y mirada profunda. Sus ojos, aunque amables al principio, mostraban una intensidad que no supe cómo interpretar. Me invitó a pasar y, mientras recorríamos los pasillos, la mansión parecía desmoronarse con cada paso dado. Los ecos de los pasos resonaban en las paredes, y una sensación extraña se apoderaba del ambiente, como si toda la casa estuviera observando, esperando algo. Algo que aún no se comprendía. Es un lugar interesante, ¿verdad?, comentó el hombre, sonriendo débilmente, como si se sintiera completamente cómodo en el ambiente sombrío. Una casa como esta guarda mucho más que solo recuerdos. Si te atreves a explorar sus rincones, descubrirás secretos que pocos han sido capaces de comprender. Lo que decía, aunque intrigante, parecía una exageración. Un intento por impresionar a los visitantes. Sin embargo, todas las dudas desaparecieron cuando nos acercamos a una habitación en particular. En el centro de la sala, sobre una mesa cubierta con un mantel polvoriento, descansaba un objeto extraño. Era pequeño, de forma irregular, pero algo en su presencia me hizo sentir incómodo. Era como si, al mirarlo, una presión imperceptible se cerniera sobre el aire, una tensión indescriptible. Algo me decía que no debía tocarlo, que no debía acercarme. Pero la curiosidad, esa misma curiosidad que había impulsado la visita,
comenzó a apoderarse de mí. Te lo advierto, dijo el hombre, su tono ahora mucho más grave. Ese objeto no es algo con lo que debas jugar. Tiene una historia, y no es una historia que deba conocer cualquiera. Al escuchar sus palabras, una sensación de frío recorrió la espalda. La advertencia era seria, pero la atracción por el objeto era aún más poderosa. Sabía que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría la vida para siempre. ¿Qué es?, pregunté, sin poder evitarlo, mi voz temblando ligeramente. Él me miró fijamente, y por un momento, pude ver un destello de algo mucho más antiguo y oscuro en sus ojos. Eso, dijo, señalando el objeto con un gesto lento, es algo que pertenece a tiempos que nunca debieron haber existido. No lo toques, o todo lo que crees conocer quedará en el pasado. Mi mano, sin embargo, comenzó a moverse involuntariamente, casi guiada por una fuerza desconocida. Mientras me acercaba al objeto, sentí que una presencia invisible me rodeaba. El aire se volvió denso, pesado, y la respiración comenzó a entrecortarse. En ese momento, algo cambió. Este capítulo establece la atmósfera misteriosa y tensa, destacando el misterio que rodea la mansión y el objeto. Todo parece normal al principio, pero las advertencias y el objeto extraño comienzan a generar la sensación de que algo terrible está por ocurrir. Capítulo 2. La revelación oscura. La mano temblorosa se detuvo a pocos centímetros del objeto. Algo invisible, como una corriente eléctrica, recorría el aire entre mi piel y la superficie fría del pequeño artefacto. Los ecos de las palabras del anciano resonaban en mi mente. No lo toques, o todo lo que crees conocer quedará en el pasado. El objeto parecía emitirse una suave vibración, un zumbido casi inaudible que hacía que el corazón latiera con más fuerza, como si cada pulso estuviera sincronizado con ese extraño ritmo. Mi pulgar rozó la superficie del artefacto. En ese instante, el aire en la habitación cambió. La temperatura descendió de golpe, y un escalofrío recorrió mi espalda, como si una sombra invisible me envolviera. Una extraña opresión llenó la sala, la cual, hasta hace poco, había parecido solo vieja y olvidada. Ahora, se sentía como un espacio que aguardaba algo sombrío, una presencia intangible que crecía con cada segundo. Los ecos de mis propios pensamientos fueron silenciados por una angustiosa sensación de que no estaba solo en la habitación. Algo estaba allí, observando. Y no venía con buenas intenciones. De repente, el anciano habló, su voz más grave que nunca. Tú no comprendes lo que has tocado. Este es un objeto de un poder que no deberías haber despertado. Viene de un tiempo perdido, de una era en la que las leyes de la naturaleza eran mucho más flexibles. Es un vínculo entre el mundo que conoces y el que nunca debió ser. Antes de que pudiera responder, la luz de la habitación parpadeó y un viento gélido recorrió el aire, a pesar de que las ventanas permanecían cerradas. La llama de las velas titiló, y un murmullido indistinguible comenzó a elevarse desde las paredes. No eran palabras, sino sonidos guturales, casi como si el edificio entero estuviera susurrando algo en un idioma olvidado, algo antiguo, algo terrible. Eso que tocaste, continuó el anciano, no es solo un objeto. Es un portal. Un punto de conexión entre lo que conocemos y lo que no debemos conocer. En tiempos antiguos, fue utilizado para invocar, para llamar a aquellos que no deberían caminar entre nosotros. Ahora, después de tantos siglos, vuelve a estar en este plano. Y es más que probable que ya haya comenzado a influir en ti. Mis dedos se apartaron del artefacto, pero la sensación de la vibración persistió en mis manos. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, y por un breve momento, todo pareció oscurecerse. La luz de las velas titiló una vez más, y cuando volvió a estabilizarse, algo había cambiado en el aire. Lo que has tocado, lo que has despertado, no es solo un objeto. Es una maldición, dijo el hombre con gravedad. Nosotros, los Grayson, hemos vivido bajo su sombra por generaciones. Y aunque hemos intentado detenerlo, hay fuerzas más grandes que nosotros en juego. Ahora, tú también estás marcado. El silencio se hizo denso, como si las palabras del anciano flotaran pesadas en el aire, incapaces de disolverse. Intenté articular algo, alguna pregunta, alguna duda, pero la lengua parecía no querer responderme. El sonido del viento, que seguía soplando en la habitación cerrada, lo llenaba todo. Ven, dijo él finalmente, con una seriedad que me heló. Te llevaré al lugar donde todo comenzó.
Nos dirigimos a través de un pasillo oscuro, cuyos muros, cubiertos de polvo y humedad, parecían ceder a cada paso. El silencio en la casa era opresivo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Mientras caminábamos, los ecos de nuestros pasos resonaban en la estructura vacía. Algo estaba esperando, pero no sabía qué. Al llegar a una habitación apartada, el anciano detuvo sus pasos y me indicó que entrara. Dentro, la atmósfera era aún más espesa. En el centro de la sala, una mesa antigua, cubierta por una capa de polvo y telarañas, mostraba un conjunto de objetos extraños. Aunque el lugar parecía desordenado, había una sensación de orden, como si todo estuviera colocado de manera precisa para un propósito mucho más grande que el simple desorden de los años. Dijo el hombre, señalando un conjunto de antiguos manuscritos, es el verdadero conocimiento que los Grayson hemos custodiado. Aquí está el origen de la maldición, los registros que nos indican qué debe hacerse para sellarlo, para destruirlo. Me acerqué a los manuscritos. Aunque la mayoría estaba escrita en una lengua desconocida, algunos pasajes eran legibles. Sin embargo, cuanto más leía, más sentía que algo dentro de mí se retorcía, como si las palabras mismas comenzaran a hacer eco dentro de mi cabeza. Las advertencias estaban claras. Quien lo toque, quien lo despierte, no podrá escapar del destino que le aguarda. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era un juego. No se trataba de antiguos artefactos ni de viejas leyendas. Todo estaba más cerca de lo que parecía, y ya no había marcha atrás. Debemos actuar rápido, dijo el anciano, rompiendo el pesado silencio. Lo que hemos desatado está comenzando a tomar forma. Y si no lo detenemos a tiempo, el precio será mucho mayor que nuestras vidas. El miedo, ahora palpable, llenaba el aire. Lo que se había iniciado como una curiosa exploración había dado paso a un oscuro destino. Los secretos de la mansión Grayson estaban mucho más cerca de lo que imaginaba, y el misterio del objeto había comenzado a revelar su verdadero rostro. Pero no era una revelación que pudiera comprender por completo. No aún. Este capítulo profundiza en el misterio detrás del objeto y la historia de la mansión Grayson. Introduce la idea de una maldición ancestral y la revelación de que el protagonista está más involucrado de lo que pensaba. La atmósfera se vuelve más tensa, y las acciones tienen ahora un impacto mucho mayor. Capítulo 3. La Casa de los Secretos. El aire en la habitación se había vuelto denso, pesado con la tensión que colgaba entre nosotros. Las palabras del anciano no dejaban de retumbar en mi mente. Lo que hemos desatado está comenzando a tomar forma. Esa frase resonaba con una angustia que no podía comprender completamente, pero algo dentro de mí sabía que las consecuencias serían más graves de lo que él dejaba entrever. El anciano me observó fijamente, como si evaluara mi reacción ante sus palabras, y luego asintió lentamente. Es tarde para temer, joven. Lo que comenzó hace siglos no puede detenerse solo por miedo. Ahora, el único camino es actuar, aunque no sea fácil. Con una sensación de ansiedad creciente, lo seguí mientras se dirigía hacia una pequeña puerta oculta en una esquina de la sala, casi como si la pared misma hubiera cedido ante su toque. Al abrir la puerta, una escalera de caracol que descendía hacia las profundidades de la mansión nos esperaba. La oscuridad que emanaba de ese pasaje era tan densa que parecía absorber la luz misma, como si intentara consumir todo lo que se acercara. El anciano bajó primero, seguido de cerca por mí, mis pasos resonando en la estructura de madera bajo mis pies. Cuanto más descendíamos, más extraño se volvía todo. El aire se hacía más pesado, y la humedad de las paredes aumentaba, empapando mi ropa, aunque no había signos evidentes de agua o filtraciones. Finalmente, llegamos a un pequeño corredor subterráneo, donde las paredes estaban adornadas con símbolos extraños, tallados en la roca, tan viejos que ni siquiera el polvo se atrevía a cubrirlos. Estaban dispuestos de manera que formaban una suerte de círculo que rodeaba una habitación cerrada. Los símbolos parecían moverse cuando los miraba, como si cambiaran de forma, como si tuviesen vida propia. Estos símbolos, dijo el anciano, son la clave para comprender lo que ocurrió aquí. Durante generaciones, los Grayson hemos intentado descifrar su verdadero significado, pero siempre hemos fracasado. Lo único que sabemos con certeza es que están relacionados con la fuerza que despertamos. Esta casa guarda secretos muy antiguos, secretos que nunca debieron ser traídos de vuelta a la luz. Miré a mi alrededor.
tratando de entender el propósito de aquellos grabados. Parecían tan ajenos a cualquier lógica humana, como si pertenecieran a una era tan distante que las mentes de los hombres no podían comprenderlas. Y sin embargo, estaban aquí, al alcance de mi vista. Era como si el pasado, en su forma más primitiva y oscura, se negara a morir. Pero, ¿qué son exactamente? Pregunté, sin poder evitarlo. ¿Qué significan? El anciano se detuvo frente a una de las paredes, observando los símbolos con una mezcla de respeto y temor. Son lo que nos conecta con lo que no es humano. Con lo que nunca debió haberse permitido cruzar entre los mundos. No son simplemente símbolos, son puertas, canales hacia algo más, hacia algo antiguo que fue sellado y olvidado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. La intensidad de sus palabras y la atmósfera en ese pasillo subterráneo eran demasiado. Podía sentir como una pesadilla invisible comenzaba a tomar forma, como lo que parecía un simple estudio de símbolos se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pregunté, intentando mantener la calma, aunque sabía que la respuesta no iba a ser fácil. Hay solo una forma de sellarlo de nuevo, respondió el anciano, volviendo hacia mí. Debemos descifrar el significado completo de los símbolos, entender cómo se activaron, y luego encontrar una manera de cerrar el portal. Pero no lo haremos nosotros solos. Hay otros en la mansión, personas que también conocen parte de esta historia. El anciano parecía titubear, como si no quisiera revelar más, pero luego suspiró profundamente y añadió, sin embargo, algunos de esos que conocen la historia no están interesados en cerrarlo. En lugar de eso, buscan aprovecharse del poder que yace aquí. Y eso, joven, es lo más peligroso de todo. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué querían exactamente con ese poder prohibido que, según el anciano, había sido sellado por una razón? Antes de que pudiera hacer más preguntas, una extraña vibración recorrió el suelo. No era una sensación normal, sino algo mucho más profundo, como si la misma estructura de la casa comenzara a moverse lentamente. Un sonido bajo y retumbante comenzó a elevarse desde las entrañas de la mansión, un sonido que no podía identificar, pero que me llenó de una terrorífica certeza. Algo se estaba despertando. «Tenemos que irnos», exclamó el anciano, tomando mi brazo con fuerza. «Rápido, antes de que sea demasiado tarde». Comenzamos a subir las escaleras con prisa, pero antes de que pudiéramos salir, la puerta que nos había conducido al pasaje subterráneo se cerró violentamente, bloqueándonos el camino. La vibración se intensificó, y el retumbante sonido se convirtió en un rugido insoportable, como si la mansión misma estuviera protestando por nuestra presencia. «No hay tiempo», gritó el anciano, mirando con desesperación alrededor. «Rápido, ven conmigo. Hay una salida en el lado este». Sin darme tiempo a reaccionar, él me tiró hacia un lado, donde una pequeña puerta secreta apareció de entre las sombras. Sin pensarlo, la atravesamos, y al hacerlo, el rugido aumentó, pero esta vez, se sintió más cerca, como si algo estuviera a punto de devorarnos. Lo que acababa de comenzar, lo que habíamos despertado en la mansión, no solo nos perseguiría, sino que era mucho más grande de lo que imaginábamos. Lo que había sido un simple misterio se había transformado en una maldición, y ahora, no había vuelta atrás. Este capítulo avanza la trama al llevar al protagonista más profundamente dentro de la mansión y al revelar más sobre los peligros de los símbolos y la historia oculta. La tensión aumenta a medida que la situación se vuelve cada vez más desesperada. Capítulo 4. La puerta de los vientos. El sonido del retumbante eco seguía resonando en las paredes de la mansión, mientras el anciano y yo avanzábamos rápidamente a través de pasillos oscuros y húmedos. El aire estaba cargado de una sensación de opresión creciente, como si las paredes mismas estuvieran respirando con nosotros, absorbiendo cada respiro que dábamos. Mis pasos resonaban con fuerza en el suelo de madera, que crujía bajo el peso de nuestra huida. Cada esquina que doblábamos parecía más sombría que la anterior. Cada puerta cerrada que atravesábamos se sentía como una barrera que se alzaba entre nosotros y el mundo exterior. El anciano caminaba a gran velocidad, casi sin mirar atrás, como si ya estuviera acostumbrado a la urgencia, mientras que yo, aún en shock, trataba de entender lo que había comenzado a suceder en la mansión Grayson. «Debemos llegar a la puerta», murmuró el anciano sin volverse. «La puerta de los vientos. Es la única salida segura». «La puerta de los vientos», repetí,
confundido. ¿Qué es eso? El anciano no respondió de inmediato, como si las palabras le costaran más de lo que imaginaba. Finalmente, se detuvo frente a una pared aparentemente normal, y con un gesto rápido, tocó una piedra en el muro. Un suave clic resonó, y la pared comenzó a moverse lentamente, revelando una puerta metálica, casi invisible, que se encontraba oculta en la penumbra. Estaba adornada con intrincados símbolos, similares a los que habíamos visto en el pasaje subterráneo. «Es un portal antiguo», dijo el anciano, su voz grave. «No es algo que cualquiera pueda abrir. Solo aquellos que conocen las claves pueden acceder a él». La puerta parecía vibrar ligeramente, como si estuviera viva. El brillo de los símbolos sobre ella emanaba una luz tenue, casi etérea, que contrastaba con la oscuridad que nos rodeaba. Aunque mi mente aún luchaba por comprender lo que estaba sucediendo, una parte de mí sabía que la puerta era nuestra única esperanza. Pero, continuó el anciano, no solo es una puerta. Es una protección, un límite entre lo que somos y lo que podría invadirnos. Nos llevará a un lugar seguro, pero no sin consecuencias. No entiendo. Comencé a decir, pero el anciano me interrumpió con una mirada severa. Todo esto tiene un precio, dijo, y vi en sus ojos la sombra de una verdad oscura. Nada en esta mansión es gratuito. El portal no solo nos protegerá, sino que también nos llevará a un lugar donde las reglas del tiempo y el espacio ya no aplican como las conocemos. Es el último vestigio de la antigua magia que aún habita aquí. Mi mente daba vueltas a estas palabras. El anciano no parecía un hombre que hablara sin saber lo que decía, pero esa idea de magia antigua, de portales y vientos que conectaban dimensiones, me resultaba completamente ajena. ¿Qué había hecho la mansión Grayson para haber guardado secretos tan oscuros durante generaciones? El objeto que tocaste, continuó, es solo una de las piezas de este rompecabezas. Lo que hemos desatado podría haber estado dormido durante siglos, pero ahora, ha comenzado a moverse. Y todo lo que está relacionado con él está bajo una influencia que nosotros no comprendemos. Este portal es la única forma de cerrarlo. El anciano comenzó a susurrar palabras en un idioma que no reconocí. A medida que lo hacía, los símbolos sobre la puerta comenzaron a brillar con más fuerza, como si respondieran a su llamado. Un viento frío empezó a soplar desde el interior de la puerta, trayendo consigo un susurro lejano, casi como una melodía antigua. Era el sonido de algo que cruzaba el umbral, de algo que viajaba entre mundos. La puerta de los vientos no es solo una salida, dijo él mientras observaba con intensidad el portal. Es un nexo, una intersección entre las dimensiones. Nos llevará lejos, pero también nos cambiará. Este lugar es un límite, y una vez cruzado, las leyes de la realidad serán diferentes. El viento se intensificó y la puerta comenzó a abrirse, revelando un pasaje oscuro al otro lado. Pero no era un pasaje cualquiera. Era un túnel de niebla, brillante y opaco al mismo tiempo, que parecía extenderse infinitamente hacia el horizonte, más allá de lo que mis ojos podían seguir. Espera, dije, con un nudo en el estómago. Si cruzamos, ¿dónde vamos? ¿Qué es lo que encontraremos allí? El anciano me miró por un instante antes de responder, sus ojos reflejando una preocupación que nunca había mostrado hasta ahora. Lo que encontraremos allí no está claro. Algunos han ido y no han regresado. Otros han regresado, pero no como eran antes. Lo que tocamos aquí, lo que desatamos, ha abierto un vínculo con algo mucho más allá de nosotros, algo que no podemos comprender. Pero es el único camino. La puerta se abrió por completo, y el viento comenzó a arrastrarnos hacia el interior del túnel. El anciano no vaciló, y al ver su determinación, tomé una respiración profunda y lo seguí, sin saber si hacía lo correcto o si nos dirigíamos a un destino mucho más oscuro. Con cada paso que daba, el aire se volvía más denso y el mundo exterior comenzaba a desvanecerse. Todo lo que conocía, todo lo que había considerado seguro y familiar, se desvanecía en la niebla, reemplazado por una sensación de desorientación absoluta. A medida que avanzábamos por el túnel, una sensación de vacío me envolvió. No había rastro de nada a lo lejos, solo la neblina que se extendía, envolviéndolo todo. Sin embargo, el sonido del viento que soplaba a nuestro alrededor nunca desaparecía, y parecía que, en algún lugar más allá de la niebla, algo nos esperaba. El anciano avanzaba con determinación, y aunque no lo dijera, algo en su actitud me hizo pensar que él sabía mucho más de lo que había revelado.
Había algo en este viaje, algo en este portal, que lo había marcado. Y ahora, parecía que no podía retroceder. Esto, dijo él finalmente, con una voz que parecía resonar más allá de lo físico, es el umbral. Lo que está esperando al otro lado es lo que hemos desatado. Pero también es nuestra única esperanza. Mientras el túnel se desvanecía a nuestro alrededor, entendí que ya no estábamos simplemente huyendo. Estábamos entrando en un nuevo mundo, un mundo que desbordaba de secretos, de oscuridad, y de aquello que no debimos haber tocado. Este capítulo da un giro aún más profundo en la trama, llevando al protagonista y al anciano a cruzar el portal hacia lo desconocido. La atmósfera sigue intensificándose y el misterio se va volviendo cada vez más complejo. Capítulo 5. El laberinto de sombras. El aire en el túnel parecía denso, como si se desmaterializara y se reformara a medida que caminábamos. La niebla, que al principio parecía una simple cortina de vapor, ahora tomaba formas, como si intentara reflejar las sombras de lo que alguna vez existió en otro tiempo o espacio. El sonido del viento se desvaneció, y nos encontramos en un silencio absoluto, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. La sensación de desorientación crecía a cada paso. El anciano siguió adelante sin vacilar, pero yo no podía evitar la sensación de que algo nos observaba desde las sombras. Algo fuera de lugar, algo que no pertenecía a este lugar. De vez en cuando, el aire se agitaba, y con cada ráfaga, una figura fugaz parecía moverse en la periferia de mi visión. Era como si el propio túnel estuviera poblado por ecos de algo que había sido, algo que ya no existía pero que aún dejaba huellas de su presencia. ¿A dónde vamos?, pregunté, mi voz quebrándose en la quietud. El anciano giró ligeramente la cabeza, pero no me miró directamente. Su mirada parecía perderse en la niebla, como si estuviera mirando algo mucho más allá de lo que estaba frente a nosotros. Vamos a un lugar donde las fronteras entre lo que es y lo que fue ya no tienen sentido, respondió finalmente. Este no es un espacio común. Es un cruce de realidades, un laberinto de dimensiones que se entrelazan. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero me obligué a seguir adelante. Sabía que retroceder no era una opción. Lo que nos había traído aquí no se podía deshacer. La mansión Grayson, el portal, las sombras que se movían entre los pliegues del aire, todo era parte de algo mucho mayor, algo que no entendíamos. Caminamos en silencio por lo que parecía ser una extensión infinita del túnel, pero la niebla comenzó a densificarse aún más, y pronto el entorno a nuestro alrededor cambió. Las paredes desaparecieron, y en su lugar apareció un vasto paisaje de sombras y luces distorsionadas, que se retorcían y se alargaban como si fueran de un material fluido. No había suelo firme debajo de nuestros pies. Parecía que flotábamos, suspendidos en un vacío interdimensional. El tiempo mismo parecía distorsionarse. Este es el laberinto, dijo el anciano, su voz más profunda y resonante en este nuevo espacio. Un lugar donde las dimensiones se doblan y los recuerdos se confunden. Lo que vemos aquí no es real en el sentido en que lo conocemos. Es un reflejo de lo que alguna vez existió, de lo que pudo haber sido y lo que ya no es. Miré a mi alrededor, incapaz de entender lo que veía. A lo lejos, vislumbré figuras que se desvanecían tan pronto como intentaba fijar mi mirada en ellas. Sombras humanas, pero con contornos distorsionados, como si fueran ilusiones proyectadas por una mente desesperada. Intenté llamar al anciano, pero mi voz se ahogó en el aire pesado. ¿Qué son esas figuras?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. Son los ecos, respondió el anciano con una calma que me heló la sangre. Reflejos de los que han pasado por este lugar. Al principio, parecen ser personas, pero pronto te das cuenta de que no son más que fragmentos de memorias rotas. Son los vestigios de aquellos que cruzaron este umbral y nunca pudieron regresar. A medida que avanzábamos, las sombras comenzaron a cambiar. Tomaron formas de paisajes lejanos, lugares que jamás había visto, pero que, sin embargo, me resultaban familiarmente inquietantes. Vi una ciudad antigua, con calles empedradas y edificios desmoronados, pero el cielo estaba teñido de un rojo violento, como si un sol moribundo se desangrara en el horizonte. A un lado, una figura se erguía en la penumbra, una silueta que se desvanecía tan pronto como intentaba mirarla con claridad. Lo que ves aquí no es real, pero tampoco es un sueño, explicó el anciano, su tono sombrío. Este es el crisol donde las realidades colisionan, donde el pasado y el futuro se encuentran en un presente eterno.
Cada paso que damos nos acerca más a la verdad, pero también nos aleja de todo lo que conocemos. El frío en mi cuerpo aumentó, y un sentimiento de desesperación me embargó. ¿Qué clase de lugar era este? Un laberinto de recuerdos, de momentos perdidos y futuros distorsionados. El anciano parecía moverse con una certeza que me resultaba inquietante, como si estuviera completamente acostumbrado a este entorno. Pero yo no podía dejar de sentir que algo más, algo mucho más oscuro, nos acechaba. De repente, el túnel que habíamos recorrido se desvaneció por completo. La niebla se levantó, y nos encontramos en una sala grande y vacía. La luz que emanaba de las sombras no era natural, y las paredes parecían moverse con una vida propia, respirando al unísono con nosotros. A lo lejos, vi una figura que se erguía en el centro de la sala, una sombra inconfundible que parecía observarnos. «Estamos cerca», dijo el anciano, señalando la figura. «Esa es la puerta que nos llevará más allá de este lugar. Pero debemos tener cuidado. Lo que hay en la sala es lo que nos ha seguido. Es una manifestación de lo que hemos liberado». «¿De qué estás hablando?», pregunté, mi voz temblorosa. «¿Qué liberamos?». El anciano guardó silencio por un momento antes de responder, su rostro más serio que nunca. «Lo que liberamos es más antiguo que cualquier cosa que puedas imaginar. Es lo que ha estado acechando en las sombras, lo que ha estado esperando a que nosotros lo trajéramos aquí. Lo que hemos tocado está más allá de nuestra comprensión, y ahora, no hay forma de detenerlo». Antes de que pudiera decir más, la figura en la sala comenzó a moverse. Las sombras se alzaron con una energía palpable, y un murmullo ininteligible comenzó a llenar el aire, como si el propio laberinto estuviera susurrando. La presencia de esa figura, algo intangible pero irremediablemente real, nos rodeó, y su presencia se hizo insoportable. El anciano dio un paso atrás, pero antes de que pudiera decir algo más, las sombras se levantaron como olas y comenzaron a rodearnos, dispuestas a arrastrarnos hacia la oscuridad. Este capítulo intensifica el ambiente surrealista y misterioso del relato, mostrando el laberinto dimensional en el que los personajes se encuentran atrapados, mientras las sombras del pasado y lo desconocido comienzan a manifestarse. Capítulo 6. La fuerza oscura. El aire se volvía más denso con cada respiración. Las sombras que nos rodeaban parecían cobrar vida propia, extendiéndose y deformándose como si intentaran atrapar nuestra alma en su abrazo gélido. La figura que había comenzado a moverse a lo lejos, ahora estaba más cerca, su contorno distorsionado, como si se desvaneciera y apareciera a la vez, una ilusión tangible que parecía retorcerse y girar en espirales de oscuridad pura. Intenté moverme, pero mis pies parecían clavados al suelo. La gravedad misma parecía haberse alterado, y mi cuerpo se sentía más pesado, como si el entorno estuviera devorando poco a poco mi energía. El anciano se adelantó, su figura delgada deslizándose con una agilidad inquietante. No parecía temerle a las sombras. En lugar de eso, avanzaba hacia ellas con una determinación implacable. «Debemos llegar al centro de la sala», murmuró, su voz grave y resonante, como si viniera de algún lugar profundo y lejano. «Es el único lugar donde podremos estar a salvo, al menos por un momento». Miré a mi alrededor, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Las sombras parecían estar con nosotros, pero también lejos de nosotros, como si se estuvieran duplicando y multiplicando. Eran como corrientes de niebla negra, moviéndose en patrones que no podía descifrar. Parecía que el tiempo mismo se distorsionaba, creando momentos que nunca sucedieron y otros que aún estaban por llegar. Cada paso que dábamos parecía ser un eco de otros pasos, de otras presencias que caminaban en este mismo laberinto, pero que nunca llegaban a alcanzarnos. La figura que se alzaba en el centro de la sala era ahora mucho más grande, como una estatua viviente de sombras, sus contornos etéreos pero inconfundibles. No era humana, ni de ninguna forma que pudiera reconocer, pero su presencia era indiscutible. Era algo mucho más antiguo y primordial, algo que había estado esperando, observando desde el principio. «¿Qué es eso?», pregunté, sintiendo una presión en el pecho, como si la pregunta misma fuera peligrosa. «Es la fuerza oscura», respondió el anciano, sin girarse hacia mí, sus ojos fijos en la figura. «No tiene nombre. No pertenece a ninguna dimensión que podamos comprender. Es la esencia del olvido, del vacío, del caos mismo. Ha estado esperando, aquí, en este lugar, para regresar». Mis piernas temblaron, pero no pude apartar la mirada.
El aire parecía vibrar a su alrededor, una distorsión palpable que descomponía el espacio como un vidrio quebrado. La figura no se movía, pero su presencia se expandía, como si estuviera absorbiendo todo lo que tocaba, su sombra se filtraba por cada rincón de la sala. Debemos detenerla antes de que se libere completamente, dijo el anciano con voz grave, y por primera vez, sus ojos mostraron una sombra de preocupación. Si lo hace, todo lo que conocemos quedará destruido. Deténela. ¿Cómo?, pregunté, sin poder dejar de sentirme atrapado en la tensión del momento. El anciano giró lentamente y me miró, y por un instante, pude ver en sus ojos el peso de siglos de conocimiento. Su mirada, aunque serena, reflejaba una carga terrible. Era como si él mismo hubiera estado esperando este momento desde hacía mucho tiempo, como si la necesidad de detener esa fuerza oscura fuera lo único que realmente importara para él. Hay un antiguo artefacto, una reliquia que puede sellarla nuevamente, explicó, como si hablara de algo ya sabido. Está en algún lugar de este laberinto, pero encontrarlo no será fácil. El laberinto mismo cambia para desorientar a aquellos que intentan llegar a él. Y, peor aún, hay fuerzas que sirven a la oscuridad, que tratarán de impedirnos llegar. El miedo comenzó a apoderarse de mí. ¿Un artefacto? ¿Una reliquia perdida? Y lo que era aún más aterrador, ¿fuerzas que servían a la oscuridad? El laberinto en el que nos encontrábamos ya era un lugar sin sentido, pero la idea de que algo pudiera estar trabajando contra nosotros, dentro de las sombras mismas de este lugar, me hizo cuestionar si alguna vez podríamos escapar. Debemos mantenernos unidos, dijo el anciano, y esta vez su voz era más firme. Si nos separamos, estaremos perdidos. El artefacto no es solo una herramienta, es una prueba. Solo aquellos que son dignos pueden encontrarlo. Aquellos que sucumben al miedo, que ceden ante las sombras, se convierten en parte de ellas. Miré al anciano, buscando algo de consuelo, pero solo vi una determinación que me llenó de inquietud. Sabía que el tiempo se agotaba. La fuerza oscura no estaba esperando, y cada segundo que pasaba nos acercaba más al punto de no retorno. La habitación parecía comprimirse, y las sombras aumentaban su presencia a nuestro alrededor, como si fueran conscientes de nuestra intención de escapar. Vamos, dijo el anciano con una firmeza que me sorprendió. El camino será difícil, pero debemos encontrar el artefacto antes de que lo haga la oscuridad. Con esas palabras, dimos un paso adelante, y el laberinto comenzó a transformarse nuevamente. Las paredes se movían, las sombras cambiaban de forma, y el espacio se desdibujaba, volviéndose aún más alienante. Las figuras que habíamos visto antes se transformaban y se acercaban, y pude escuchar sus susurros, sus voces distorsionadas por la niebla. Eran como fragmentos de almas perdidas, atrapadas en este lugar, esperando ser liberadas. Mi mente se nubló con pensamientos de desesperación. ¿Podríamos realmente detener a la fuerza oscura? ¿Existiría algo en este lugar que pudiera resistir su poder? La sensación de que estábamos siendo observados, vigilados por fuerzas invisibles, se intensificaba, y me pregunté si estábamos caminando hacia nuestra propia perdición. De repente, el túnel se iluminó con una luz que no podía identificar, y una forma extraña se materializó en el centro de la sala. El artefacto. Un objeto de formas inconfusas, flotando en el aire, rodeado de energía oscura que pulsaba como un corazón latente. Sabíamos que solo una cosa podía detener lo que ya estaba a punto de despertar. Pero el laberinto, y las sombras que lo habitaban, no nos permitirían alcanzarlo fácilmente. Capítulo 7. El laberinto vivo. El aire se volvió aún más espeso, una mezcla de niebla oscura y energía densa que se adhería a nuestra piel como un peso insoportable. Caminábamos lentamente, los ecos de nuestros pasos resonando en las paredes del laberinto, pero lo extraño era que, a veces, parecía que esos ecos venían de todas direcciones. El espacio que nos rodeaba no tenía forma coherente, era un retorcimiento de pasillos y habitaciones que se cerraban sobre nosotros, como si el propio laberinto estuviera vivo y consciente de nuestra presencia. El anciano no parecía sorprenderse por esto. Sus ojos recorrían las paredes con una calma que contrastaba con la creciente tensión en mi pecho. Cada movimiento de su cuerpo era calculado, como si él ya supiera lo que vendría. Yo, por otro lado, no podía evitar sentirme desorientado, como si los pasillos cambiaran de lugar a medida que los recorríamos. Un paso que tomaba, parecía perderse en el mismo punto donde habíamos comenzado, y el siguiente parecía llevarnos a un destino desconocido.
¿Cómo sabes por dónde ir?, le pregunté, la desesperación asomando en mi voz. El laberinto no es solo un lugar físico, respondió, su tono suave pero firme. Es una creación de la fuerza oscura, y como tal, está imbuido con su esencia. Cambia según el deseo de quien lo recorra, pero tiene patrones, reglas que, aunque complejas, son comprensibles. Si te dejas llevar por el miedo, perderás el camino. Si confías en lo que ves, serás arrastrado hacia lo que no debes encontrar. No entendí del todo sus palabras, pero algo en ellas me hizo sentir un ligero consuelo. La idea de que había una lógica en ese caos parecía, por alguna razón, aliviar la presión sobre mi mente. No todo estaba perdido, al menos no por completo. Mientras avanzábamos, pude notar algo más en el aire. Algo más que el simple miedo. Era como si el laberinto nos estuviera observando, y no solo con ojos invisibles. Las paredes parecían susurrar, murmurando palabras que se desvanecían antes de poder comprenderlas. De vez en cuando, podía ver una figura que se desvanecía en las sombras, tan solo un destello de algo que se movía rápidamente, y siempre desaparecía antes de que pudiera ponerle nombre. ¿Quiénes son esas sombras?, pregunté, tratando de no dejar que el pánico me invadiera. Son las manifestaciones de los que sucumbieron antes que nosotros, explicó el anciano. Son almas perdidas, atrapadas en el laberinto, alimentándose de su propia desesperación. El laberinto las retiene, les da forma, pero no son más que ecos vacíos. No Debs Tamils. Son parte de lo que queremos evitar. A pesar de sus palabras, no podía evitar sentirme observado, como si esas presencias invisibles estuvieran esperando una oportunidad para arrastrarnos a su interior. Cada vez que nos deteníamos, podía escuchar susurros, leves y apenas perceptibles, pero siempre presentes. Una presión, creciente y constante, parecía apoderarse de cada rincón, como si el propio laberinto estuviera buscando una grieta por donde pudieran filtrarse sus peores horrores. Al doblar una esquina, nos encontramos con una sala de proporciones inusuales. Era grande, mucho más grande de lo que cabría esperar en un laberinto de este tipo, y las paredes parecían moverse lentamente, expandiéndose y contrayéndose como si respiraran. El aire era más pesado aquí, y la luz que se filtraba a través de las rendijas de las paredes parpadeaba, creando sombras que se distorsionaban y se alargaban con cada respiración. En el centro de la sala, una figura se materializó, flotando sobre un pedestal oscuro. Era la misma figura que habíamos visto antes, pero ahora más cercana, más clara, más imponente. Era una estatua hecha de lo que parecía una sustancia líquida y oscura, algo que no era completamente sólido ni completamente líquido, algo que se retorcía como si estuviera vivo. En sus ojos vacíos, algo brillaba, algo que reflejaba la luz en extrañas formas, como si atrapara las sombras mismas. «Es él», susurró el anciano, sus ojos fijos en la figura. «El guardián del artefacto. Solo el que pase su prueba podrá obtenerlo. Pero no será sencillo». Al acercarnos, la figura comenzó a moverse. No de una forma convencional, sino que parecía distorsionarse, cambiando de forma como si fuera una proyección de las sombras mismas. No era humana, ni animal. No era nada que pudiera comprender. Pero aún así, sentía una presencia en ella, algo tangible, algo profundamente maligno. La figura extendió su mano hacia nosotros, y en ese momento, el laberinto pareció abrirse aún más. Las paredes se distorsionaron, y los pasillos que antes parecían estáticos comenzaron a moverse, girando y retorciéndose como una serpiente que se preparaba para atacar. Las sombras se alzaron, rodeándonos, y pude escuchar las voces que se intensificaban, como si todas las almas perdidas se alzaran al unísono para susurrar en mi mente. ¿Estamos perdidos?, pregunté, con la sensación de que la solución que buscábamos estaba justo frente a nosotros, pero que algo nos impedía alcanzarla. No, respondió el anciano, su voz firme a pesar de la creciente oscuridad. Este es el momento. El artefacto nos está esperando, pero antes debemos superar lo que nos desafía. Solo entonces podremos salvarnos. Solo entonces podremos cerrar la puerta que la oscuridad ha abierto. La figura del guardián comenzó a acercarse, su forma desmoronándose y reconstruyéndose en un patrón que me hizo sentir mareado. El tiempo parecía deshacerse, y el laberinto se desmoronaba a su alrededor. Era el momento de enfrentar lo que nos esperaba. La oscuridad no nos dejaría escapar sin pagar el precio. Capítulo 8.
La prueba del guardián. El aire se volvió gélido, como si todo a nuestro alrededor estuviera siendo absorbido por la fría oscuridad. La figura del guardián, distorsionada e inquietante, flotaba ante nosotros, su presencia abrumadora, una presencia tan densa que parecía aplastar cualquier intento de pensamiento coherente. Mi respiración se volvió más pesada, y mi mente luchaba por comprender lo que estaba sucediendo, pero la lógica parecía haberse desvanecido junto con la luz. El anciano, que permanecía calmado ante el horror, me observó con sus ojos penetrantes. Sabía que la prueba estaba por comenzar, y que el destino de ambos dependía de cómo nos enfrentáramos a ella. La figura frente a nosotros comenzó a tomar una forma más definida, como si el vacío que la rodeaba comenzara a darle forma, como si fuese una entidad que, de alguna manera, comprendiera el miedo que nos carcomía. Su voz, cuando habló, era profunda y resonante, como si proviniera de un abismo lejano. «Solo uno de vosotros podrá avanzar», dijo la voz, que parecía emanar de la figura y, al mismo tiempo, de las paredes que nos rodeaban. «Demuestra que eres digno, o quedarás aquí, atrapado entre las sombras». El anciano dio un paso adelante, su rostro imperturbable, mientras yo permanecía congelado, incapaz de moverme, como si el laberinto mismo me estuviera reteniendo. La figura del guardián se alzó, tomando una forma más humana, pero sin perder la extraña distorsión de su existencia. En su mano, una esfera oscura comenzó a brillar, revelando un resplandor tenue que parecía no provenir de ninguna fuente visible. La luz crecía y se encogía, como si estuviera viva, pero, a pesar de su resplandor, no ofrecía ninguna calidez. «Debes enfrentarte a tus propios miedos», continuó la figura. «El laberinto te ha traído aquí, y es aquí donde se juzgará si eres lo suficientemente fuerte para seguir adelante. No es la fuerza lo que te permitirá avanzar, sino tu capacidad para enfrentar lo que has escondido en lo más profundo de tu alma». El anciano asintió con calma, como si estuviera esperando este momento desde mucho tiempo atrás. Se adelantó, extendió la mano y tocó la esfera. Un destello de luz cegadora nos envolvió, y un estremecimiento recorrió todo su cuerpo. En ese instante, su rostro reflejó una emoción que rara vez había mostrado: incertidumbre. Algo había emergido de él, algo que había permanecido oculto por años. Yo lo vi, pero no sabía si era real o parte de la distorsionada naturaleza del laberinto. Un escalofrío recorrió mi espalda, y mi mirada se centró en el anciano. Sus ojos se nublaron por un momento, pero rápidamente se aclararon, como si una resolución de hierro se hubiera forjado en su interior. El guardián, al ver esta reacción, asintió lentamente. «Has enfrentado tu oscuridad. Ahora, el laberinto te permitirá pasar». Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, algo cambió. La luz de la esfera se desvaneció por completo, y la figura del guardián comenzó a desmoronarse. Su forma se convirtió en una especie de niebla oscura que se elevaba hacia el techo, disolviéndose como una sombra desvanecida al amanecer. «Pero no os engañéis», dijo la voz, ahora retumbando desde todas partes. «La prueba no ha terminado. Solo ha comenzado». Un estremecimiento recorrió mis huesos. La atmósfera comenzó a temblar y a retorcerse. Las paredes se doblaron como si fueran de cera, distorsionándose y cambiando su forma. Era como si el laberinto mismo estuviera reaccionando, temiendo lo que habíamos conseguido hacer. «Lo que sigue», continuó la voz del guardián, «es mucho más de lo que podéis soportar. A medida que avancéis, más os acercaréis al corazón de este lugar. Y el laberinto tomará lo que más amáis». La oscuridad a nuestro alrededor comenzó a palpitar, como si estuviera viva. No era solo el miedo lo que nos rodeaba ahora, sino una sensación de pérdida y desesperación, algo que no podíamos comprender por completo, pero que nos consumía de manera inevitable. El anciano, aún en pie, miró la niebla que se disolvía lentamente. No dijo nada, pero sus ojos estaban más enfocados que nunca. Sabía que lo que había hecho, al tocar la esfera, había desatado algo mucho mayor. Pero había algo más que la desesperación en su mirada, algo que no entendía por completo, pero que reconocí como determinación. La sala comenzó a desvanecerse, y en su lugar, apareció un largo corredor oscuro, una extensión del laberinto, que se extendía más allá de lo que la vista podía alcanzar. El aire se tornó más denso, como si el laberinto estuviera absorbiendo nuestra energía vital. Los pasillos que antes parecían vacíos ahora estaban llenos de figuras distorsionadas, sombras que se movían con rapidez,
que se desplazaban en ángulos imposibles. No os detengáis, dijo el anciano, girándose hacia mí. Lo peor está por venir, pero este es el único camino hacia la salida. Nos adentramos en el nuevo pasillo, y la puerta detrás de nosotros se cerró con un estruendo. No había vuelta atrás. Solo el futuro incierto nos aguardaba. A medida que avanzábamos, la sensación de estar siendo observados por fuerzas invisibles se intensificaba. Algo en este lugar deseaba que fracasáramos. Algo en este lugar se alimentaba de nuestra desesperación, y sabía que, si no avanzábamos con determinación, caería sobre nosotros. La prueba del guardián había terminado, pero las sombras que se alzaban ahora, las mismas que nos habían observado, comenzaban a moverse hacia nosotros, como si fueran depredadores acechando a su presa. Capítulo 9. La prisión de las sombras. El pasillo se alargaba ante nosotros, oscuro y opresivo, como si no hubiera fin. Cada paso que dábamos resonaba en el vacío, como un eco lejano, multiplicado por la siniestra quietud que lo envolvía. A medida que avanzábamos, las sombras parecían cambiar, distorsionándose en formas grotescas, como si fuesen conscientes de nuestra presencia y nos siguieran, implacables, por cada recodo. El aire se volvía más pesado con cada paso, como si todo el espacio estuviera siendo absorbido por la oscuridad. Algo se estaba alimentando de nuestra energía, extrayéndola lentamente, borrando las huellas de nuestra existencia a medida que nos adentrábamos más en el laberinto. No era solo el miedo lo que me consumía ahora, sino una sensación de impotencia, como si fuéramos pequeños fragmentos de un rompecabezas que ya se encontraba completo y no importábamos en absoluto. Miré al anciano, que caminaba a mi lado, su rostro impasible, como si el sufrimiento de este lugar no lo afectara. Sin embargo, sabía que él también lo sentía. Lo veía en su postura, en la ligera tensión de sus hombros, en la manera en que sus ojos escaneaban cada rincón, como si estuviera buscando una salida, una respuesta que aún no había encontrado. ¿Por qué sigues adelante?, le pregunté, incapaz de callar la pregunta que me quemaba por dentro. No podemos vencer a lo que está aquí. ¿Qué es este lugar? ¿Qué nos quiere? El anciano no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia la oscura extensión del pasillo, como si las palabras que necesitaba decir estuvieran atrapadas en algún rincón de su mente, esperando ser liberadas. Este lugar, finalmente dijo, su voz resonando bajo y grave, es una prisión, pero no de carne y hueso. Es una prisión de la mente, del alma. Aquí no somos simplemente prisioneros del espacio, sino prisioneros de nuestras propias emociones, nuestros propios miedos. Este laberinto se alimenta de ellos, de nuestros pensamientos más oscuros, y se hace más fuerte con cada paso que damos. Suspiró profundamente, como si la gravedad de sus palabras lo hubiese tocado, aunque intentaba no mostrarlo. Cada alma que entra aquí queda atrapada de alguna forma, porque el laberinto no solo ofrece escape, ofrece la oportunidad de enfrentarse a lo peor de uno mismo. Las sombras que ves, las que nos acechan, son proyecciones de nuestros propios miedos, de los demonios internos que arrastramos. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo al escuchar sus palabras. Las sombras que veíamos, las que parecían moverse por su cuenta, parecían ahora mucho más significativas. No eran simples manifestaciones. Eran fragmentos de nosotros mismos, nuestros propios temores cobrando forma, persiguiéndonos con una fiereza inhumana. Entonces, ¿cómo escapamos?, pregunté, la desesperación apoderándose de mi voz. ¿Cómo enfrentamos a lo que está en nuestra mente? El anciano me miró fijamente, sus ojos reflejando una tristeza profunda, como si hubiera enfrentado estas preguntas muchas veces antes, pero nunca hubiera encontrado respuestas fáciles. El escape no depende de luchar contra las sombras, ni de vencerlas. Depende de comprenderlas, de verlas por lo que realmente son, no enemigos, sino parte de nosotros. El laberinto no nos retiene con barrotes, sino con cadenas invisibles, las cadenas de lo que tememos, de lo que no podemos dejar ir. El pasillo a nuestro alrededor pareció estrecharse, las paredes se cerraban lentamente, como si el espacio mismo estuviera cediendo bajo la presión de las sombras que se acercaban más y más. Las figuras distorsionadas se alzaban a nuestro alrededor, ahora más definidas, más humanas, pero aún grotescas en su apariencia, como sombras de lo que alguna vez fueron. Debemos seguir avanzando, dijo el anciano con firmeza, aunque su voz sonaba más grave, como si estuviera lidiando con un peso demasiado grande para soportar. No es el laberinto lo que nos atrapa.
Somos nosotros quienes nos retenemos. Solo cuando dejemos ir lo que nos retiene, solo cuando dejemos de huir de lo que somos, podremos avanzar. Poco después, el pasillo se dividió en dos caminos. Uno de ellos estaba oscuro, casi impenetrable, con un aire frío que emanaba de él, mientras que el otro estaba bañado por una tenue luz roja, como si las paredes mismas ardieran con una fuerza desconocida. El anciano miró ambos caminos, y por un momento, el miedo de tomar la decisión correcta se reflejó en su rostro. No hay un camino fácil, dijo, casi como si hablara para sí mismo. Ambos caminos nos conducirán a lo que necesitamos encontrar, pero ninguno de ellos es seguro. Ambos caminamos hacia el camino iluminado por la luz roja, una luz que parecía llamar nuestra atención, como si prometiera revelarnos algo. Pero a medida que nos acercábamos, la atmósfera se volvía más densa, la presión en el aire aumentaba, como si estuviéramos siendo absorbidos por una fuerza externa, algo que nos succionaba hacia adentro, hacia lo más profundo del laberinto. De repente, una de las sombras se acercó demasiado, y por un instante, pude ver lo que realmente era. Era una figura humana, o al menos, parecía humana, pero su rostro estaba deformado, cubierto por una máscara de desesperación. En sus ojos brillaba una angustia infinita, como si estuviera buscando algo que no podría encontrar nunca más. «No mires», gritó el anciano con desesperación, empujándome hacia adelante. No dejes QT Maya. Pero ya era demasiado tarde. Los ojos de la figura se fijaron en los míos, y una ola de terror puro me inundó. El tiempo parecía detenerse. Las paredes del laberinto comenzaron a girar, los pasillos se alargaban y se retorcían, y una sensación de desesperación me envolvía, ahogándome. Entonces, una voz, suave pero penetrante, surgió en mi mente. ¿Escaparás de ti mismo? Este capítulo profundiza aún más en el concepto de que el laberinto no es solo físico, sino una prisión mental y emocional. Los personajes se enfrentan a sus propios miedos y temores, y el camino hacia la liberación no está en huir, sino en comprender y aceptar lo que les persigue. Capítulo 10. Los ecos del pasado. El sonido de nuestros pasos resonaba con una intensidad desconcertante en los pasillos. Algo había cambiado en el ambiente. La atmósfera, antes cargada de una energía palpable, ahora se sentía opaca, como si una niebla espesa estuviera envolviendo todo a su alrededor. Los ecos de las sombras que nos acechaban comenzaban a desvanecerse, pero en su lugar, surgían susurros débiles, lejanos, que se colaban en mi mente, como ecos del pasado. ¿Oyes eso?, pregunté, girándome hacia el anciano, quien parecía inmóvil en medio de la vasta oscuridad. Su rostro, aunque imperturbable como siempre, denotaba un cansancio profundo. Por un momento, creí que él no me había escuchado, pero su voz, aunque grave, respondió con una calma desconcertante. Son los ecos de lo que fue, dijo, como si esas palabras fueran un conocimiento al que solo él tenía acceso. Aquí, en este lugar, el tiempo no funciona como en el mundo exterior. Lo que creemos que ya hemos dejado atrás sigue presente. Los ecos de los sucesos pasados permanecen, como sombras que no pueden descansar. Mi mente comenzó a divagar, imaginando lo que podría significar. ¿Acaso estábamos atrapados no solo en este lugar, sino en los recuerdos de lo que habíamos vivido, en las decisiones que habíamos tomado y las vidas que habíamos dejado atrás? ¿Sería posible que el laberinto fuera también un refugio para los remordimientos, un espacio donde los pecados y las malas decisiones se acumulaban como restos de un pasado imposible de olvidar? ¿Cómo podemos seguir adelante si todo lo que encontramos son recuerdos que no podemos dejar ir? Pregunté, sintiendo una creciente desesperación en mi pecho. El anciano se detuvo y me miró por un largo momento, como si estuviera evaluando mis palabras. Porque todo lo que está aquí es una ilusión, respondió finalmente. Estos recuerdos, estos ecos, no son reales. Son solo fragmentos que nuestra mente ha retenido. Si seguimos aferrándonos a ellos, nos perderemos por completo. El pasillo parecía alargarse aún más mientras caminábamos, y las sombras en las paredes se alzaban como si intentaran tocarnos. Los susurros aumentaban, llenando el aire de una sensación opresiva. Pero había algo más en esos susurros, algo familiar, algo que hacía que mi corazón latiera con mayor rapidez. Escucha, insistió el anciano. Estos no son ecos del pasado común. Son los ecos de tus propios recuerdos. Lo que has hecho y lo que has vivido te sigue, incluso aquí. No hay forma de huir de ti mismo.
Una punzada de miedo me atravesó el cuerpo. ¿Cómo podía saberlo? ¿De qué recuerdos estaba hablando? En ese instante, todo a mi alrededor pareció desmoronarse, como si las paredes del laberinto se desdibujaran y el tiempo mismo se detuviera. Entonces, una imagen fugaz atravesó mi mente. Un rostro que había intentado olvidar durante años. Era el rostro de alguien que había sido parte de mi vida, alguien cuya ausencia había marcado un punto de inflexión en mi existencia. Esa persona, que había sido un pilar en mi vida, ahora estaba frente a mí, sus ojos vacíos y su expresión congelada en una mueca de dolor. El anciano me miró y entendió, como si también hubiera percibido la visión que se había apoderado de mi mente. Recuerdos no resueltos, dijo con suavidad. Son esos los que nos retienen aquí, esos son los que nos hacen caminar sin rumbo. Pero lo peor que puedes hacer es negarlos. Aceptarlos, enfrentarlos, es la única manera de avanzar. De repente, el pasillo comenzó a girar, las paredes se comprimieron a nuestro alrededor, y la visión de aquella persona desapareció, solo para ser reemplazada por otra. Una escena de mi pasado que nunca pensé que volvería a ver. Era como una pesadilla recurrente, un ciclo del que no podía escapar. Un grito ahogado escapó de mi garganta, pero el anciano estaba a mi lado, calmado, firme. No es real, murmuró. Nada de lo que ves aquí es real. Solo son los ecos de tu alma, los ecos de tus decisiones, los ecos de lo que no has perdonado. Al mirar hacia adelante, vi una puerta al final del pasillo. Era diferente a todas las demás, una puerta de madera vieja y desgastada, como si hubiera estado allí por siglos. Parecía estar llamándonos, como si fuera la única salida de este tormento. Eso es lo que te espera, dijo el anciano, señalando hacia la puerta. Lo que está detrás de ella es lo que has estado buscando, lo que te permitirá liberarte de todo lo que has cargado. Pero para llegar allí, debes soltar tus recuerdos, debes dejar ir el peso de lo que te retiene. Nos acercamos a la puerta, el aire alrededor de nosotros vibraba con una energía extraña, como si el propio laberinto estuviera consciente de nuestra presencia. Los susurros se convirtieron en murmullos desesperados, y el miedo que sentía me envolvía con cada paso que daba. Finalmente, alcanzamos la puerta. El anciano puso su mano sobre el pomo y lo giró lentamente. La puerta se abrió con un crujido, revelando un nuevo pasillo, más largo y más oscuro que los anteriores. Sin embargo, había algo diferente en él, algo que me decía que este camino era el último, el único que valía la pena recorrer. Avancemos, dijo el anciano. Este es el último paso. El enfrentamiento final no es con las sombras ni con las ilusiones. Es con nosotros mismos. Con una sensación de vacío en el estómago y una determinación renovada, cruzamos el umbral, avanzando en el misterio de lo que aún nos esperaba. Este capítulo ahonda en la idea de que el laberinto es una manifestación de los recuerdos y emociones no resueltas de los personajes. A medida que avanzan, deben confrontar los ecos de su pasado, enfrentando lo que no han podido dejar ir. Capítulo 11. La revelación de la verdad. El pasillo parecía interminable, como si cada paso que dábamos no nos acercara más al final, sino que nos arrastrara aún más profundo en la neblina espesa que rodeaba nuestro camino. La puerta que habíamos cruzado se cerró con un ruido sordo detrás de nosotros, y lo que antes parecía una salida, ahora era un recuerdo vago, como todo lo que habíamos dejado atrás. Estamos cerca, murmuró el anciano, su voz distante, como si hablara más para sí mismo que para mí. Solo un poco más. Las paredes, antes apagadas y sombrías, ahora parecían vibrar con una energía peculiar. Una luz débil emanaba desde alguna parte de la oscuridad, y en su resplandor, las sombras tomaban formas extrañas. Parecían moverse, deslizarse por las paredes como si tuvieran vida propia, y en sus movimientos, se veía algo inquietante. Una figura, apenas visible, que nos observaba en silencio. ¿Qué es eso?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna vertebral. El anciano no respondió de inmediato, como si no quisiera hablar de lo que claramente había visto. Su rostro estaba grave, pero sus ojos brillaban con una sabiduría que ya comenzaba a parecer sobrenatural. Es una manifestación de tus miedos, dijo por fin. Todos tienen algo que temen más que cualquier otra cosa, algo que no quieren enfrentar. Esos miedos, esas sombras, siguen a los viajeros en el laberinto. Pero no son reales. Son solo ilusiones. A pesar de sus palabras, una sensación de incomodidad me invadió.
Las sombras parecían seguirnos, siempre a un paso de distancia, como si supieran algo que nosotros ignorábamos. El aire se hizo más denso, y el peso de cada paso se sentía como si fuera más de lo que mi cuerpo podía soportar. De repente, un susurro rompió el silencio, una voz suave, casi inaudible. Era una palabra, repetida una y otra vez. «Vuelve». La palabra se arrastró por el aire, tocando mi piel como un frío helado. Miré al anciano, buscando alguna reacción, pero él no parecía alterado. De hecho, su rostro se mantuvo imperturbable. «No sigas escuchando las voces», dijo, como si leyera mis pensamientos. «El laberinto juega con tu mente. No tienes que volver. Eso es solo lo que quiere que hagas». Pero yo no podía evitarlo. La voz seguía allí, arrastrándose en la oscuridad, llamándome, tentando mi voluntad. «Vuelve», insistía, como un eco lejano que no dejaba de resonar en mi mente. «¿Y si debo volver?», pregunté, sin saber si estaba hablando en voz alta o solo dentro de mi cabeza. El anciano giró hacia mí, su mirada llena de una intensidad profunda. «No lo hagas. Vuelve a lo que dejaste atrás y perderás todo lo que has ganado hasta ahora. Los ecos, las sombras, todo eso está aquí para probar tu voluntad, para ponerte a prueba. Solo aquellos que son capaces de avanzar sin sucumbir al miedo alcanzan lo que buscan». Su voz, aunque calmada, tenía el peso de un consejo inevitable, pero las palabras de la voz seguían repitiéndose en mi mente. Mi cuerpo quería detenerse, darme la vuelta, regresar al principio, al punto donde todo comenzó. Pero el anciano, sin dudarlo, comenzó a caminar más rápido, casi como si tuviera prisa, como si supiera que el momento de la prueba estaba cerca. «Si quieres ver la verdad», dijo, «tienes que estar dispuesto a enfrentarte a lo que te aterra. Solo así podrás comprender por qué estamos aquí». Las sombras parecían intensificarse a cada paso que dábamos, y las voces se hacían más fuertes, hasta que el susurro se transformó en gritos. «Vuelve, regresa, no sigas», insistían, mientras las figuras en las paredes se retorcían, tomando formas grotescas y deformadas. Un impulso irracional me llevó a detenerme. Miré hacia atrás, hacia el pasillo oscuro que se extendía como un túnel interminable. El rostro de mi mente apareció, como siempre lo hacía, en esos momentos de incertidumbre. Pero no era un rostro cualquiera, era el rostro de la culpa, de la duda que me había acompañado durante toda mi vida. El anciano se detuvo al ver mi vacilación y me miró fijamente. «¿Vas a seguir adelante?», preguntó, su voz cargada de una gravedad silenciosa. Me sentí atrapado entre dos mundos. El conocido, el que ya había vivido, y el desconocido, el que el anciano me instaba a enfrentar. Por un momento, dudé. Mi cuerpo, mi alma, parecía dividido, como si no pudiera soportar la presión de lo que estaba por descubrir. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, algo me decía que debía avanzar. Sabía que las voces no eran más que distracciones, que las sombras solo existían porque las temía. Si quería descubrir la verdad, tenía que enfrentarme a lo que me aterraba. Con un suspiro profundo, di un paso hacia adelante, decidida y con firmeza. «Estoy listo», murmuré, como si las palabras me liberaran de una carga invisible. El anciano asintió lentamente. «Eso es lo que se necesita. Solo los que están dispuestos a dejar atrás el pasado, a enfrentar lo desconocido, encontrarán la verdad». Un resplandor comenzó a iluminar el pasillo, una luz que venía de la oscuridad misma. Al principio, era tenue, pero a medida que avanzábamos, crecía en intensidad. Y con ella, el silencio, el peso de las sombras, las voces, todo comenzó a desvanecerse. Al final, todo lo que quedaba era esa luz que parecía atraerme, como si fuera la única cosa real en un mar de ilusiones. El anciano caminó a mi lado, y juntos, nos adentramos en la luz, dejando atrás las sombras, el miedo, y los ecos de nuestro propio pasado. Este capítulo se adentra en el conflicto interno de los personajes y su lucha contra las ilusiones creadas por el laberinto, enfrentándose a sus miedos y la tentación de retroceder. La verdad parece estar al final, pero solo aquellos dispuestos a avanzar y dejar atrás lo que los atormenta podrán alcanzarla. Capítulo 12. La puerta al conocimiento. La luz que nos había guiado en el pasillo comenzó a disiparse, pero no se extinguió. Al contrario, parecía transformarse en algo más. Un resplandor suave pero constante iluminaba el camino, como si cada paso que diéramos lo alimentara,
dándole una nueva vida. Sin embargo, la atmósfera seguía impregnada de una sensación de extrañeza, como si algo invisible se interpusiera entre nosotros y lo que estaba por venir. Frente a nosotros, apareció una puerta. No era como las otras, no estaba hecha de madera, ni de piedra. Era una puerta de luz, tan brillante que la mirada se sentía atraída hacia ella, incapaz de apartarse. Parecía que la puerta misma se estaba abriendo, como si se estuviera anticipando a nuestra llegada. Sin embargo, no hubo sonido alguno. Era como si el tiempo se hubiera detenido y solo existiera el momento presente. El anciano se detuvo frente a la puerta. Sus ojos reflejaban una mezcla de serenidad y tensión. Este es el umbral, dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo. El umbral hacia el conocimiento absoluto. Lo que está detrás de esta puerta es la verdad misma. Pero, como siempre, la verdad tiene un precio. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que estábamos cerca del final, pero al mismo tiempo, había algo en el aire que me hacía sentir inquieto. ¿Qué tipo de verdad podríamos descubrir más allá de esa puerta? ¿Y qué sacrificio implicaba conocerla? El anciano miró hacia mí, y por un instante, sus ojos se suavizaron, como si quisiera darme una advertencia más. La verdad no siempre es lo que esperamos. No todos están preparados para enfrentarse a ella. En ese momento, una corriente de energía recorrió el aire, una sensación eléctrica que me erizó la piel. La puerta comenzó a brillar con más intensidad, como si el universo entero estuviera concentrado en su resplandor. Era como si la misma realidad estuviera sosteniéndose a duras penas frente a lo que estaba a punto de revelarse. Sin más palabras, el anciano dio un paso adelante, y sin vacilar, cruzó el umbral de la puerta. Lo seguí sin pensarlo 2 veces, movido por una fuerza que no comprendía completamente, pero que no podía ignorar. Al atravesar la puerta, todo cambió. La luz se disolvió, y lo que nos rodeaba no era un espacio físico, sino una vasta extensión de conocimiento. El aire estaba cargado de algo más que electricidad. Era como si cada átomo estuviera impregnado de información pura, fluida, como un río interminable de sabiduría. No había paredes, no había cielos ni tierra, solo un vacío lleno de luces brillantes que parecían danzar alrededor de nosotros. El anciano, al parecer completamente en su elemento, se detuvo en el centro de ese espacio. Este es el lugar, dijo, su voz resonando con una claridad que no se podía ignorar. El umbral entre lo conocido y lo desconocido. Lo que vemos aquí es el reflejo de la verdad universal. Miré a mi alrededor, pero no pude comprender lo que veía. Había destellos, figuras etéreas que se desvanecían tan pronto como intentaba enfocarlas, y sonidos que resonaban sin origen. Era como si el espacio mismo estuviera vivo, respirando con una conciencia ajena a la nuestra. Sabía que estaba rodeado de algo inefable, algo más allá de todo entendimiento humano, pero también sentía una paz profunda, como si la verdad que había estado buscando durante tanto tiempo estuviera al alcance de mi mano. ¿Qué es esto?, pregunté, incapaz de ocultar la maravilla y la inquietud en mi voz. Es la esencia misma del conocimiento, respondió el anciano, su rostro ahora reflejando una seriedad aún más profunda. Es lo que algunos han llamado la sabiduría eterna, el acceso a todas las verdades del universo. Todo lo que has aprendido, todo lo que alguna vez has imaginado, está aquí, disponible para quien pueda comprenderlo. Me acerqué un paso más, y de repente, una imagen apareció ante mis ojos. No era una imagen estática, sino un flujo de pensamientos e ideas entrelazadas, como una red infinita que conectaba todo lo que existía. Vi recuerdos, no solo míos, sino de personas que jamás había conocido. Vi la historia de la humanidad, la naturaleza misma del tiempo, las conexiones entre los seres vivos, y la forma en que todo estaba relacionado. Mi mente intentó procesarlo, pero las piezas eran demasiadas, demasiado vastas para que pudiera comprenderlas de inmediato. Era como intentar beber de un océano de sabiduría sin poder asimilar más que unas pocas gotas. ¿Qué pasa si no puedo entender todo esto?, pregunté, sintiendo el peso de la pregunta al salir de mi boca. El anciano sonrió levemente, pero su sonrisa no era de consuelo. La verdad no es algo que se pueda comprender de inmediato. No puedes esperar asimilarlo todo de una sola vez. El conocimiento aquí presente no es solo información, es una experiencia. Solo aquellos dispuestos a aceptar su propia ignorancia y a buscar siempre más, podrán adentrarse más en este vasto océano.
¿Y si no estoy listo? ¿Qué pasa si me pierdo? Entonces, respondió el anciano, te quedarás aquí, en este lugar, sin poder avanzar, atrapado entre lo que sabes y lo que no sabes. Muchos se han quedado atrapados, seducidos por la idea de todo lo que podrían conocer, pero incapaces de procesarlo. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, como si un susurro lejano me advirtiera sobre la magnitud de lo que estaba sucediendo. El espacio a nuestro alrededor comenzó a cambiar, las luces brillando de manera errática, como si el conocimiento estuviera vivo y se agitara al compás de mis pensamientos. Pero no te preocupes, continuó el anciano, su voz serena como siempre. La verdad no puede ser un peso para ti si sabes cómo cargarla. Aquí, la clave está en la paciencia. El conocimiento se dará a aquellos que sepan esperar, que no busquen apresurarse a entender lo incomprensible. A lo lejos, una figura se materializó entre las luces, una presencia imponente que parecía ser la manifestación de todo lo que el anciano había dicho. Era como una fuerza, una figura que representaba el conocimiento absoluto, una entidad que parecía contener todo el universo en su ser. Espera, me dijo el anciano. El proceso ha comenzado. Pero ahora, es tu turno de decidir. Avanzarás más allá de la puerta y aceptarás el conocimiento, aunque su precio sea alto, o retrocederás y dejarás que este momento se desvanezca, como tantos otros. Me quedé inmóvil, mirando a la figura distante, sabiendo que estaba en el umbral de una revelación que podría cambiar mi vida, pero también consciente de que tomar el siguiente paso no sería algo sin consecuencias. Este capítulo nos lleva al corazón del misterio y el conocimiento infinito, donde el protagonista se enfrenta a la posibilidad de comprender la verdad absoluta, pero también a la carga de esa sabiduría. Capítulo 13. Ecos de la eternidad. El tiempo no existía en aquel lugar. Era como si los relojes del universo se hubieran detenido al cruzar la puerta luminosa. Sin embargo, cada segundo que transcurría en aquel espacio suspendido dejaba una huella en mi conciencia, como si el conocimiento mismo se filtrara en mi ser sin pedir permiso, desmantelando todo lo que alguna vez creí saber. La figura al fondo, aquella entidad que parecía sostener el peso del saber universal, comenzó a moverse. No caminaba, no flotaba, simplemente estaba en todos lados a la vez, como si se disolviera en el tejido mismo de la realidad. Cada paso que daba, aunque silencioso, resonaba como un eco milenario dentro de mí. Sentí miedo. No del tipo que paraliza, sino de ese temor reverente que se experimenta ante lo verdaderamente inmenso, lo absolutamente desconocido. El anciano cerró los ojos. Una energía invisible parecía envolverlo, y su cuerpo comenzó a desdibujarse, como si se estuviera fundiendo con el entorno. He llegado al final de mi camino, dijo con voz pausada. Mi propósito era guiarte hasta aquí. Ahora, el resto depende de ti. ¿Qué ocurre contigo?, le pregunté, la voz rasgada por la incertidumbre. No soy más que un eco, una voluntad ancestral que aguardaba este momento. Una vez que cruzaras la puerta, mi existencia ya no era necesaria. No temas por mí. Yo soy parte de este lugar tanto como tú lo serás, si decides quedarte. Un destello se apoderó de su figura, y con él, desapareció. No hubo despedida, solo una sensación de completitud, de fin. Quedé solo ante la entidad. No tenía rostro, pero en su forma fluctuante vislumbré memorias, visiones, emociones. Comprendí que aquello no era una criatura como tal, sino la representación del saber puro. Una conciencia vastísima, compuesta de pensamientos antiguos, ideas que habían sido y que aún no eran. De pronto, una voz surgió. No se oyó con los oídos, sino que vibró dentro de mi mente. ¿Por qué has venido? No supe cómo responder de inmediato. La pregunta me golpeó con fuerza. No era una interrogación casual, exigía una respuesta honesta, desnuda, sin máscaras. Busco comprender, dije al fin. Entender los secretos del universo. Saber qué hay más allá del velo. La entidad vibró suavemente, como si mi respuesta la hubiese hecho reflexionar. Entonces, el espacio alrededor comenzó a reconfigurarse. Las luces giraron, formando símbolos, constelaciones desconocidas, geometrías imposibles. El conocimiento es fuego. Puede iluminar o consumir. Ante mí se desplegaron visiones de civilizaciones extinguidas por su propia sabiduría. Ciudades que se alzaron tan alto que tocaron los límites del cosmos, solo para derrumbarse por no comprender lo que habían despertado.
Vi sacerdotes, científicos, soñadores, todos ellos en busca de respuestas, y muchos, tragados por las consecuencias de hallarlas. ¿Eso me pasará a mí? Pregunté, con una punzada de duda. Depende de tu sed. Aquellos que beben sin saciarse, se ahogan. El espacio tembló. Una columna de símbolos descendió desde la nada y se posó frente a mí. Parecían antiguos, pero al mirarlos, los entendí como si siempre hubieran estado escritos en mi mente. Era conocimiento. Puro, total. Podía tomarlo. Solo tenía que extender la mano. Pero recordé las palabras del anciano. Recordé el precio. ¿Y qué ocurre si elijo no saber? Dije, aún sin moverme. Entonces regresarás. Volverás al mundo de los hombres. Con un fragmento de lo que viste aquí, pero sin la carga completa. Vivirás, pero siempre con la pregunta en tu pecho. Silencio. El momento de decidir había llegado. Avancé un paso hacia los símbolos. Lo sentí palpitar como un corazón viviente. A mi alrededor, las luces comenzaron a girar con mayor rapidez. Una melodía sin origen llenó el espacio, tan sublime que hizo que mis ojos se humedecieran. No podía tomarlo todo. Lo entendía. Pero sí podía llevarme algo. Una chispa. Una visión. Una comprensión lo bastante poderosa como para transformar mi vida, o destruirla si no era prudente. Extendí la mano. Toqué la columna de símbolos. Y entonces, la oscuridad. Una caída sin fin. Un relámpago de memorias que no eran mías. Un rugido que venía desde el corazón de los átomos. Una risa, o un llanto, imposible de distinguir. Y en medio de todo eso, un susurro. Ahora sabes. Cuando abrí los ojos, ya no estaba allí. Pero tampoco estaba en el mundo que conocía. Todo a mi alrededor parecía vibrar con una cualidad distinta. Como si el velo entre lo visible y lo invisible se hubiera vuelto más delgado, casi transparente. El mundo había cambiado, o tal vez, yo había cambiado para siempre. Y aún así, no era el final. El conocimiento me había tocado. Y no había vuelta atrás. Capítulo 14. El regreso del umbral. El aire estaba enrarecido, como si aún conservara partículas del otro mundo. El cielo, de un azul más profundo que antes, parecía mirarme con ojos ocultos. A mi alrededor, los árboles susurraban con un idioma que no había notado antes. No eran palabras, pero cada hoja movida por el viento parecía llevar un significado. Caminé sin rumbo, como si mis pies recordaran el camino que mi mente no lograba descifrar. Había vuelto, sí, pero no al mismo lugar. El mundo al que retorné era una versión apenas diferente, un reflejo distorsionado, como si estuviera contemplando la realidad a través de un vidrio curvado. El pueblo se alzaba en la distancia, pero no parecía igual. Las calles, antes familiares, ahora parecían más angostas, más oscuras. Las ventanas de las casas estaban cerradas, aunque sentía miradas desde el interior. Incluso el sonido del viento parecía contener un murmullo lejano, una reminiscencia del lugar que acababa de abandonar. A medida que me acercaba, noté que nadie salía a mi encuentro. Ni el anciano, ni los curiosos que antes llenaban la plaza con preguntas silenciosas. Solo el eco de mis pasos me acompañaba, y en cada esquina, algo parecía esconderse, esquivando mi mirada con precisión sobrehumana. Entonces lo comprendí. Yo había cambiado, pero también lo había hecho el entorno. Como si, al tocar el conocimiento prohibido, hubiera arrastrado conmigo una vibración que contaminó la estructura misma de la realidad. Tal vez no era el pueblo el que se deformaba, sino mi percepción del mismo. La iglesia, antes imponente y antigua, ahora se alzaba como un templo de piedra viva, sus gárgolas giradas en direcciones que desafiaban la arquitectura, y su cruz superior retorcida hacia un ángulo imposible. En sus muros, símbolos extraños se grababan lentamente como si fueran esculpidos por manos invisibles. Entra. Dentro, la penumbra era espesa. La nave central estaba vacía, salvo por un libro sobre el altar. Era el mismo grimorio que el clérigo había mostrado aquella noche en que todo comenzó. Sus páginas parecían moverlas una brisa que no sentía en la piel, y su tinta, de un negro oleoso, se deslizaba en frases nuevas cada vez que lo miraba. Mia circ con cautela. Una frase llamó mi atención. Quien observa el abismo debe prepararse para ser observado.
No había firma. No había contexto. Solo aquella advertencia escrita con la precisión de una sentencia. Entonces, el silencio se rompió. Has regresado. La voz era conocida, pero ahora sonaba distante, hueca, como si proviniera desde la boca de un cadáver. Me volví. Allí estaba él. El clérigo. Pero su rostro era una máscara. Sus ojos, dos esferas sin pupilas, blancas como leche vieja. No caminaba, flotaba apenas sobre el suelo, y su sotana parecía hecha de sombras en constante movimiento. No todos vuelven, dijo. Y menos aún los que tocan la verdad. ¿Qué soy ahora? Pregunté, sin aliento. Un puente, respondió. Entre lo que fue y lo que será. Has visto más allá, y ahora llevas esa huella. Me sentí temblar. No por miedo, sino por la vastedad de la responsabilidad que comprendía sus palabras. Yo era un fragmento del otro mundo. Una grieta andante entre dimensiones. Un umbral vivo. ¿Y tú? ¿Qué eres tú ahora? Solo un testigo. El primero que cayó, y que aún vigila desde las sombras. Pero tú serás mucho más. Una sombra se deslizó por el altar, serpenteando como una lengua negra. Cuando me giré, el libro ya no estaba. Solo quedaba un símbolo grabado en piedra, el mismo que brilló en el templo onírico, el mismo que ardía ahora en mi memoria. ¿Cuál es el propósito? Pregunté. Despertar al durmiente, susurró el clérigo. Aquel que mora en la geometría del vacío. Lo que has visto es solo el vestigio de su mente. Y entonces lo vi, no con los ojos, sino con ese otro sentido que había despertado en mí. Una figura inmensa, sin forma, sin límites. Una conciencia durmiente en las profundidades del cosmos, esperando el momento exacto para abrir los ojos. El conocimiento que había tocado, no era el final. Era apenas el primer paso. La llave. La señal. Y ahora, ya no podía retroceder. El clérigo alzó su mano, y con un gesto, todo a mi alrededor se desvaneció. No en una explosión, sino en una disolución lenta, como si mi cuerpo, el pueblo, el mundo, se estuvieran fundiendo en un solo pensamiento, el pensamiento del durmiente. Y así, mientras todo se volvía luz y sombra al mismo tiempo, supe que el final no estaba cerca. Era el comienzo. Capítulo 15. El umbral abierto. El vacío me envolvía. No era la nada, era algo más allá de la comprensión humana. Oscuro y luminoso al mismo tiempo, inmóvil y palpitante, como si latiera al ritmo de un corazón cósmico oculto en las grietas del universo. No sabía si estaba soñando o si había sido arrancado de la existencia común y arrojado al núcleo de la revelación absoluta. Y en ese núcleo, estaba él. No tenía forma. Era un pensamiento antiguo, un concepto que las mentes humanas solo podían percibir como locura. No era el clérigo. No era un dios. Era el durmiente. El que aguarda en la hendidura entre los mundos. El que observa desde el reverso de la realidad. Su presencia no se manifestaba con palabras, sino con visiones. Miles de civilizaciones que habían surgido, florecido y caído sin que la humanidad lo supiera. Mundos ajenos, donde las leyes físicas eran rumores, y la conciencia flotaba libre, sin carne, sin tiempo. Vi sus sacerdotes, criaturas sin nombre que danzaban en geometrías imposibles, entonando cánticos que vibraban en frecuencias que hacían sangrar los pensamientos. Y entonces supe, yo era el portal. La voz del clérigo resonó en mi mente, como un eco tallado en piedra. Él no entra. Tú lo invitas. Comprendí entonces el propósito de cada paso que había dado. El libro, los sueños, la ruina, la revelación. Había sido preparado, moldeado, para este instante. Todo lo que había temido, todo lo que había negado, era ahora parte de mí. Una luz iridiscente comenzó a surgir de mi pecho. No dolía. Era cálida, poderosa, como si algo más antiguo que la creación estuviera despertando en mi interior. Sentí que me desvanecía, que mi cuerpo era solo un recuerdo, y que mi voluntad se fundía con algo inmenso, inabarcable, eterno. La tierra tembló. No la de mi mundo, sino la de todos los mundos. En un rincón del universo, una estrella colapsó en un suspiro. En otro, una criatura sin nombre alzó la vista al cielo y cayó de rodillas. Las esferas de lo real se agrietaban.
No era destrucción, era transformación. Yo no había sido elegido. Había sido fabricado. Y mientras me disolvía en esa conciencia mayor, supe que ya no era yo. Era una extensión de él. Una nueva forma de su percepción. Un fragmento de su despertar. Desde el abismo, el clérigo contemplaba en silencio. En sus ojos ya no había humanidad, sino satisfacción. Misión cumplida. Rol concluido. Antes de extinguirme del todo, una última pregunta cruzó mi mente. ¿Valió la pena conocer la verdad? Pero no obtuve respuesta. Solo hubo silencio. Un silencio que no era ausencia de sonido, sino plenitud. El silencio de quien comprende que el universo nunca fue suyo, ni hecho para él. Y que todo, absolutamente todo, no era más que un breve susurro en la mente de algo que por fin, después de eones dormido, había despertado. Y así llegamos al final de esta historia. Si te ha gustado este viaje al misterio y lo sobrenatural, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ninguna de nuestras futuras narraciones. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo estos relatos. Gracias por escuchar y hasta la próxima.